Nuestro viaje nos lleva ahora al Alto Egipto, a la antigua Tebas, la legendaria ciudad de las 100 puertas, hoy conocida como Luxor. Nos sorprenderemos con las reliquias de piedra de lugares emblemáticos como el Templo de Karnak, el Templo de Luxor y el Templo de Hatshepsut. Exploraremos el legendario Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, los colosos de Memnón y mucho más. Ven a vivir esta aventura. Imagina caminar por un lugar donde cada piedra moldeada por el hombre tiene más de 3000 años de historia y donde el pasado no parece lejano, sino perfectamente vivo a tu alrededor. Este lugar fue una antigua capital que guardaba el poder, la riqueza y los mayores secretos de los faraones. Su nombre era Tebas, hoy la conocemos como Luxor. Fue aquí donde faraones como Ramsés II y Tutankamón erigieron templos monumentales para desafiar a la eternidad y excavaron sus tumbas en la roca pura para proteger su viaje hacia el más allá. Vamos a explorar las tumbas secretas de los faraones y a descubrir por qué este rincón de tierra, en el corazón del desierto, todavía fascina a la humanidad. Prepárate porque nuestro viaje por el antiguo Egipto comienza ahora. En el corazón de la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor, el desierto guarda uno de los mayores complejos religiosos de la antigüedad. Un lugar donde la ingeniería humana desafió a los dioses. Bienvenidos al Templo de Karnak. En realidad, Karnak no es un único templo, sino un enorme complejo religioso compuesto por diversos templos, capillas, obeliscos, patios y santuarios. Su construcción se llevó a cabo a lo largo de unos 2000 años, aproximadamente entre el 2000 a.C. y el 30 a.C. El complejo ocupa unas 101 hectáreas, el equivalente a más de 140 campos de fútbol, y es reconocido como uno de los mayores sitios religiosos de la antigüedad. Durante siglos, fue el centro religioso más importante de Egipto. Más de 30 faraones dejaron aquí sus huellas. Cada faraón importante quería ampliar o decorar Karnak para eternizar su nombre. Por eso el lugar funciona como un verdadero libro de piedra de la historia egipcia. La impresionante sala hipóstila es una de las mayores maravillas de la arquitectura antigua. Posee 134 columnas gigantes, y las del eje central alcanzan poco más de 20 metros de altura. Algunas tienen más de 3 metros de diámetro. Antiguamente todas estaban pintadas con colores vibrantes. Incluso hoy es posible observar vestigios de las pinturas originales. Caminar por este corredor es sentir el peso de la historia y la pequeñez del hombre frente a la eternidad. Cada grabado en la roca cuenta una victoria, cada pilar guarda un secreto milenario. Los siglos pasaron. Los imperios cayeron. Pero Karnak permanece en pie. Sus piedras, desgastadas por el tiempo y el viento, todavía parecen hacer eco de los pasos de los sacerdotes y de los susurros de un imperio que se negó a ser olvidado. ¿Cómo consiguió una civilización tan antigua erigir templos que desafían a la ingeniería moderna? Aquí todavía se encuentra uno de los mayores obeliscos del antiguo Egipto, el obelisco de la reina Hatshepsut, de aproximadamente 29,5 metros de altura y más de 320 toneladas. Una curiosidad sobre su denominación: Karnak no es un nombre egipcio, sino que deriva del árabe al-Karnak, que significa algo así como aldea fortificada. En la época de los faraones el complejo era llamado Ipet-Isut, generalmente traducido como el más sagrado de los lugares. Durante siglos se creía que el dios Amón realmente habitaba en Karnak. Karnak no es solo un monumento al pasado. Es el testimonio eterno de la búsqueda humana de la inmortalidad. Junto al lago sagrado de Karnak se encuentra una estatua de un escarabajo. Pero, ¿qué sentido tiene hacer una estatua de un escarabajo? El escarabajo era un símbolo sagrado, y los egipcios lo utilizaban como amuleto para atraer la buena suerte y protegerse contra el mal. Existe una creencia popular que hace que este monumento sea aún más curioso. Cuenta la leyenda que quien dé 7 vueltas alrededor del escarabajo puede ver cumplido un deseo. Tal vez sea precisamente esta mezcla de historia, creencia y misterio lo que hace de Karnak un lugar tan fascinante. Al salir del templo de Karnak, la Avenida de las Esfinges, de unos 2,7 kilómetros de longitud y flanqueada por piedras esculpidas a ambos lados, conecta lo grandioso con el sagrado templo de Luxor. Bajo la atenta mirada de cientos de esfinges, recorremos el camino que los antiguos sacerdotes atravesaban durante el festival de Opet. Al final de este recorrido, surge una obra maestra de armonía y poder, el Templo de Luxor. Si Karnak impresiona por su grandiosidad y complejidad, el Templo de Luxor destaca por su elegancia, su conexión mística y una atmósfera única.
A diferencia de otros santuarios dedicados a los dioses, Luxor tenía un propósito profundamente humano y divino, la legitimación del propio faraón. Era en este entorno sagrado donde se celebraban ceremonias relacionadas con la realeza y con la renovación del poder del faraón. Un único obelisco permanece en la entrada, custodiando el portal del tiempo, mientras que su gemelo idéntico hoy se encuentra muy lejos de allí. El obelisco de casi 23 metros de altura y con un peso de 230 toneladas, con más de 3.300 años de antigüedad, salió de las orillas del Nilo para convertirse en uno de los símbolos del centro de París. La iluminación nocturna transforma completamente el ambiente, convirtiéndolo en uno de los templos más hermosos. El calor del desierto da paso a un resplandor dorado que danza entre las columnas de Amenofis III. Pero hay algo aún más fascinante escondido entre sus paredes, la supervivencia. Luxor nunca murió. Fue templo egipcio, capilla romana, iglesia cristiana y hasta el día de hoy, alberga una mezquita en funcionamiento en su interior. Sus piedras no son solo ruinas, son capas sobre capas de la fe humana. Los jeroglíficos y las imágenes minuciosamente grabados en piedra, en alto relieve en los monumentos, fueron la manera que encontraron los antiguos egipcios de dejar registrados diversos aspectos de su cultura. Son verdaderas enciclopedias de piedra. A orillas del río Nilo, el templo de Luxor permanece como un vínculo indestructible. Un monumento donde el hombre tocó lo divino, donde el pasado abraza al presente y donde la propia eternidad parece haber encontrado un hogar. A diferencia de las pirámides y del Valle de los Reyes, el templo de Luxor no tuvo una función funeraria. Fue un espacio dedicado a la vida, a las ceremonias religiosas y a la conexión entre el faraón y los dioses. En la orilla occidental del Nilo, donde el sol se pone y comienza el reino de los muertos, la roca desnuda del desierto adquiere formas de una modernidad increíble. A primera vista parece un espejismo. Pero lo que se eleva frente a los acantilados de Deir el-Bahari es el monumento definitivo a la audacia, el templo funerario de Hatshepsut. Más que una maravilla de la arquitectura antigua, este templo es el reflejo de una mente brillante. En un mundo gobernado por hombres, Hatshepsut rompió las reglas de su tiempo. Asumió plenamente la condición de faraón, adoptando incluso los símbolos y títulos tradicionalmente asociados a los reyes de Egipto. Para legitimar su trono construyó este santuario de 3 terrazas superpuestas, conectadas por enormes rampas. Un proyecto tan simétrico y avanzado que se adelantó al clasicismo griego en más de 1000 años. Pero el poder tiene un precio. Después de su muerte intentaron borrarla de la historia. Sus cartuchos fueron raspados, sus estatuas destruidas y su nombre omitido de las listas reales por sucesores que querían olvidar el reinado de la mujer faraón. Para los antiguos egipcios el nombre tenía un profundo significado, preservar el nombre de una persona era, de cierta manera, preservar su existencia. Borrar un nombre era una forma de intentar borrar su memoria de la eternidad. Sin embargo, el desierto y el tiempo guardaron su secreto. El plan fracasó. Hoy, mientras las identidades de sus detractores se pierden en los libros de historia, la obra maestra de Hatshepsut continúa en pie. Esculpido en la propia carne de la montaña sagrada, el templo no es solo un tributo a los dioses egipcios. Es el testamento eterno de una gobernante que desafió las estructuras de su época. Hatshepsut eternizó su nombre en la piedra, asegurándose de que el mundo jamás olvidara a la reina que gobernó como un rey. No se parece a ningún otro templo de Egipto. Este monumento simboliza la historia de superación de la propia reina faraón, una de las mujeres más poderosas de la antigüedad. Bajo el sol abrasador del desierto occidental, se esconde un valle donde el tiempo parece haberse detenido. Lejos de los ojos de los saqueadores, protegidos por una pirámide esculpida por la propia naturaleza, los grandes soberanos del Imperio Nuevo de Egipto eligieron este desfiladero seco para su descanso eterno. Bienvenidos al Valle de los Reyes. A pesar de esta denominación, el Valle de los Reyes no fue construido únicamente para los reyes. Además de faraones, miembros de la familia real y otras personas de alto rango también fueron enterrados allí. Actualmente se conocen más de 60 tumbas. La elección del lugar no fue casual. El valle se encuentra en la orilla occidental del río Nilo, asociada con la puesta del sol y la muerte. Con el Valle de los Reyes, el concepto funerario cambió. Las tumbas dejaron de ser visibles, como ocurría con las pirámides, y pasaron a ser excavadas en el interior de las montañas. La acción de los saqueadores fue lo que contribuyó a este cambio.
Cruzar la entrada de una de estas tumbas es romper la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de Osiris. También significa encontrarse con la maldición del faraón. Esta es la creencia de que cualquier persona que profane la momia de un faraón del antiguo Egipto caerá bajo una maldición, por la cual morirá poco después. Una de las versiones modernas de la llamada maldición del faraón decía que la muerte atacaría con su tridente a aquellos que perturbaran el descanso del faraón. A medida que descendemos por estos corredores excavados directamente en la roca caliza, el desierto gris desaparece. En su lugar, surgen colores vivos que han desafiado milenios. Techos pintados de azul celeste salpicados de estrellas doradas, y paredes que funcionaban como un mapa cósmico para guiar el alma del faraón en su viaje hacia la inmortalidad. Aquí, cada tumba cuenta una historia de poder y transición. Pero el valle no guarda solamente oro y momias, también guarda los secretos de rituales sagrados, hechizos del libro de los muertos y el trabajo silencioso de cientos de artesanos que dedicaron sus vidas a construir palacios para la eternidad. Los tesoros de oro fueron llevados a los museos, pero la verdadera magia del Valle de los Reyes permanece intacta, impregnada en el silencio de sus piedras y en el misterio de sus túneles. Existe una curiosidad interesante detrás de la figura de Tutankamón. El rostro de Tutankamón es prácticamente un símbolo del antiguo Egipto, pero no figura entre los principales faraones. Su reinado fue breve y su tumba era relativamente modesta en comparación con otras sepulturas reales del valle. Entonces, ¿qué explica toda su fama? Tal vez se deba a la manera en que fue encontrada su tumba. Se considera la única tumba real del Valle de los Reyes encontrada relativamente intacta. El Valle de los Reyes es el mayor archivo subterráneo de la humanidad. Un lugar donde la muerte no era el final, sino el comienzo del viaje más grandioso. No muy lejos del Valle de los Grandes Faraones, existe un refugio de silencio dedicado a aquellas que compartieron la cima del mundo. Un lugar donde el desierto no guarda el eco de batallas ni de conquistas territoriales, sino el tributo al amor, al linaje y a la divinidad femenina. Este es el Valle de las Reinas. Aquí descansan las grandes esposas reales, princesas y los jóvenes príncipes del Imperio Nuevo. Mujeres que no eran meras espectadoras del poder, sino figuras centrales en la política, la religión y la diplomacia del antiguo Egipto. Sus tumbas fueron diseñadas con el mismo esmero y complejidad ritual, garantizando que su belleza y estatus atravesaran los portales de la eternidad. Es en este lugar donde se esconde la capilla Sistina de la antigüedad, la tumba de la reina Nefertari, la favorita de Ramsés II. Al cruzar su umbral, el arte egipcio alcanza su máxima expresión. Las paredes cobran vida con relieves de una delicadeza conmovedora. Allí Nefertari aparece jugando al enigmático juego de Senet, recibiendo las bendiciones de Isis y Hathor. Si el tiempo y los saqueadores transformaron la mayoría de estas tumbas en susurros del pasado, la esencia del Valle de las Reinas permanece intacta. Continúa siendo el testimonio definitivo de que en el antiguo Egipto, la belleza no era efímera, era el propio camino hacia la inmortalidad. Los colosos de Memnón son dos grandes estatuas de piedra del faraón Amenofis III. Las estatuas de 18 metros de altura se encuentran frente a las ruinas de su templo funerario, construido alrededor del año 1350 a.C. Como si tuvieran vida, las estatuas gemelas serían los guardianes de la entrada del templo funerario. Imagina estar frente a una estatua de más de 3000 años y, al amanecer, escuchar su voz. Los colosos se convirtieron en una especie de atracción turística de la antigüedad. Los viajeros visitaban el lugar y algunos dejaron inscripciones en las estatuas, registrando que habían escuchado el famoso sonido. El fenómeno ocurría debido al calor del sol de la mañana, que calentaba el agua evaporada en las grietas de la piedra, agrietada por un terremoto, haciendo que la roca sonara. Pero después de una restauración romana en el lugar, la grieta fue cubierta y la misteriosa voz desapareció para siempre. Alejado de los grandes templos, existe un lugar diferente a todo lo que hemos visto. Deir el Medina era la aldea secreta donde vivían los servidores del lugar de la verdad, los maestros artesanos, pintores y canteros que esculpieron y decoraron en secreto las tumbas de los faraones. Una aldea aislada del mundo para proteger los mayores secretos del imperio. Toda esta vasta región en la orilla occidental del Nilo, forma parte de la legendaria necrópolis de Tebas. Un gigantesco reino de los muertos donde, durante más de 1000 años, reyes, reinas y nobles erigieron sus monumentos funerarios con la esperanza de alcanzar la vida eterna.
Cada año alrededor de 4 millones de turistas llegan a la ciudad de Luxor para conocer monumentos que han atravesado más de 3.000 años de historia. El turismo representa la principal actividad económica de Luxor y mueve hoteles, restaurantes, transporte, comercio y miles de empleos vinculados directa o indirectamente al sector. Una parte considerable de los monumentos del antiguo Egipto se concentra en la región de Luxor. Además de los monumentos que tuvimos la oportunidad de conocer, Luxor también es conocida por ofrecer una de las experiencias más inolvidables de Egipto, los vuelos en globo aerostático al amanecer. Cientos de turistas diariamente contemplan desde las alturas el río Nilo, los templos y el desierto iluminados por los primeros rayos del sol, creando un escenario considerado uno de los más bellos del mundo para esta actividad. Para finalizar, pocos lugares del planeta consiguen reunir tanta historia en un solo destino como Luxor. Considerada el mayor museo al aire libre del mundo, visitar Luxor es mucho más que conocer antiguas ruinas. Es caminar por escenarios donde vivieron algunos de los faraones más poderosos de la historia, admirar obras monumentales construidas sin la tecnología moderna y comprender por qué la civilización egipcia continúa despertando fascinación miles de años después. En Luxor cada templo, cada columna y cada inscripción en piedra cuentan una historia. Una historia que continúa cautivando a millones de personas y convirtiendo esta ciudad en uno de los mayores tesoros de la humanidad. Porque en Luxor, el pasado no está simplemente preservado. Sigue vivo. Aquí terminamos. Hasta nuestra próxima experiencia de viaje. Hasta nuestra próxima experiencia de viaje.